Con los hongos, como pueden ver, son unos modelos muy específicos, especialmente los que están también relacionados con veterinaria, entonces por eso es lo corto. Pero también estamos aprendiendo que esos hongos que muchas veces solo nos enfocamos en la parte de que están causando enfermedades en piel y como enfermedades de cierta manera leves, no nos podemos confiar tanto. Hoy vamos a conocer otros modelos importantes relacionados con las levaduras y los hongos que son dimórficos y con eso pues finalizamos. Por acá me preguntan los temas del parcial. Recuerden que el segundo parcial va desde bacterias toxigénicas, es decir, desde Bacillus y Clostridium hasta las bacterias que causan problemas a nivel reproductor, es decir, las que vimos de Brucela, las espiroquetas dentro de las cuales están leptospiras. El tercer parcial, que es el final, ya como vale más, ya vamos a tener hongos y vamos a tener virus. Ya bacterias las cerramos con estos dos procesos que teníamos. Listo, para que tengan muy en cuenta eso. Recuerden que el lunes tenemos parcial. En el parcial, en este caso va a ser diferente. Les voy a mandar un cuestionario de Google Forms y en ese cuestionario ustedes van a seleccionar las opciones que consideren correctos y va a ser más fácil pues como la revisión, porque el mismo es autocalificable. Entonces, por favor, para que estén muy pendientes y atentos cuando les llegue esta información al correo dentro del horario de la clase. Es decir, que el lunes de 9 a 11 va a ser el parcial. Si presentan alguna dificultad, ustedes saben que pueden, con esto de la virtualidad pueden ocurrir un montón de cosas, pero que sea pues ligado a algún problema, me informan con tiempo para mirar cómo lo vamos solucionando. Listo. También les recuerdo que la institución les mandó a sus correos personales el link para evaluación docente. Hay muy pocos estudiantes que lo han diligenciado, entonces para que también por favor hagan esa evaluación porque es importante, tanto ustedes son evaluados como los profesores somos evaluados, entonces también tienen esa posibilidad, no se les vaya a olvidar organizar eso. ¿Tienen de pronto alguna pregunta para que empecemos de una vez con la última parte de los hongos? Bueno, parece que no. Si no, damos un espacio al final de la clase. Ah, bueno, también les había puesto que no se les vaya a olvidar. Por favor, diligencien. Una cosa es la evaluación que mandó la institución, o sea, la Universidad Lasallista, y otra cosa es la autoevaluación que vale 5% del curso que ya les envié y les puse ahí en el team. Ingresan al link y ustedes ya leen bien y se van poniendo la nota. Yo no les voy a cambiar la nota, pero sí traten de ser muy sinceros, ¿listo? Entonces no se les vaya a olvidar que tienen 8 días para diligenciarla. La monté ayer, entonces por favor no se olviden de pegarle la miradita ahí en la pared de del team, en ese muro que tenemos ahí. Bueno, entonces voy a empezar por acá a presentarles. Me cuentan si están viendo mi presentación, por favor, alguien que me confirme. Sí, profe. Perfecto, listo. Bueno, a mí la parte de hongos me parece muy chévere. Es cortica, pero es sustanciosa. Son unos modelos muy interesantes. Entonces, como vimos, en los hongos hemos encontrado unos hongos que son supremamente importantes, donde vimos los modelos de mohos que están involucrados principalmente con enfermedades en los animales, pero nos quedó faltando hablar de las levaduras y de los hongos dimórficos. También nos quedó faltando hablar de otras enfermedades que causan los hongos asociados con la ingesta, como es el micetismo, hoy hablamos de eso, o las enfermedades producidas a partir del consumo de micotoxinas. Entonces hoy abarcaremos como todos estos conceptos para ya en 8 días meternos con los virus que están tan de moda ahora, ¿listo? Entonces esa parte de virus también es supremamente interesante, pero es más larguita. Con esa sí nos vamos a dedicarle un buen tiempo.
Para estos levaduras dimórficos vamos a empezar con las levaduras recordando varios puntos importantes. Vamos a tener en cuenta que esas levaduras son unicelulares, diferente a lo que encontrábamos con los mohos. Los mohos eran pluricelulares, acá vamos a tener organismos unicelulares, que forman estructuras más especializadas en algunos casos, donde podemos ver la levadura, o sea, una estructura oval redondeada, y adicionalmente pueden generar unas pseudohifas, es decir, unas hifas falsas. Eso no se queda solo ahí, incluso hay unos más atrevidos todavía que pueden generar hifas. Es que ya vimos que con los hongos hay un montón como de límites entre ellos, que tienen una reproducción sexual, otra sexual, que pueden crecer en una forma, una temperatura, en otra, bajo otra forma. Entonces tenemos como que muchos conceptos que vemos que los hongos pueden transgredir. No los podemos encasillar o decir blanco y negro. No, podemos tener un montón de matices y eso mismo sucede con esas formas. Esas formas de levadura típicas vamos a verlas como blastoconidias. Para eso, por favor, me siguen. No sé, desde esta mañana esto no ha querido presentar y no me ha querido pues como permitir señalar por acá, pero les voy a dar las indicaciones. Por favor, van a ver a mano derecha. Esta es una imagen de un paciente que tenía problemas en piel y le hicieron un, eh, una impronta con cinta adhesiva y lograron ver que había en esas improntas bacterias, donde se puede ver señalado acá en la flecha verde las bacterias, y al lado contiguo vamos a ver que también, aparte de esas bacterias, tenía levaduras. Mire que esta imagen me gusta mucho porque nos permite ver como el entorno del paciente, lo que tenía, y aparte de eso, comparar el tamaño de esas bacterias que ellos están viendo como cocos junto con las levaduras. Miren esa forma de levadura, formas que son redondeadas, ovaladas, esféricas, grandes, se diferencia fácilmente. Adicionalmente, en este caso estamos viendo una especie que va a tener unas paredes muy gruesas. Miren en la parte inferior de donde está la flecha, donde podemos ver esas formas de levaduras típicas con esa pared gruesa, y es muy fácil en ese caso incluso decir cuál es la especie involucrada, y ahorita les cuento cuál es. Acá nos dice el género, pero ahorita miramos la especie. Y esto sucede porque pueden estar vinculadas a esos daños que causan en piel o incluso ser simples comensales. Y cuando hablo de que son simples comensales, quieren decir que ellos usualmente podemos encontrarlas ahí. Si hiciéramos, ustedes tienen mascotas, y en este momento le hiciéramos, pasáramos un hisopo por los canales auditivos de sus mascotas, muy probablemente vamos a encontrar levaduras. No significa que, ay, es que mi animal está enfermo, se me va a enfermar. No, esa es una parte de la microbiota, está ahí, no le causa daño, a menos que haya una alteración de los sistemas de defensa. Estas levaduras no solo van a crecer sobre piel y mucosas, sino que también las podemos encontrar en algunos casos en el ambiente. Entonces puede ser que de ahí, de esas formas ambientales, los animales también se puedan contaminar. Existen 3 géneros que son fundamentales, son muy importantes en microbiología veterinaria, porque son los que más se le achacan casos en los animales. Son los géneros Cándida, Malassezia y Cryptococcus. Son las levaduras por predilección. Dentro de estas, a su vez, tenemos como la más común, la modelo de este grupo, y es Cándida. Cándida es una de las que más se reporta, supremamente reportada. Entonces ha servido mucho como modelo de investigación. Pero no podemos despreciar las otras.
Ahorita vamos a hacer el recorrido por cada uno de esos géneros y algunas son unas especies determinadas las que son importantes. Hay algo particular con estas levaduras y es que sirve como una herramienta para poder encontrarlas, hacer crecimiento a 37 grados centígrados. Y eso también es un factor de virulencia porque a esa temperatura usualmente se encuentran todos los hospederos o la mayoría de hospederos. Entonces esa temperatura que le sirve para crecer a la levadura es la misma del hospedero y por eso es que se pueden cruzar esos ciclos. Y cuando lo hacemos de manera in vitro, vamos a ver que crecen esas levaduras de una forma cremosa. Entonces esas hermosas colonias que les mostraba la clase pasada, donde veíamos como algodones, veíamos formas como polvorosas que les contaba yo de los hongos, eso era para mohos. Aquí vamos a ver es colonias cremositas y está muy relacionado pues a esta forma de que son levadura lo que esté creciendo en ese caso. Empecemos con la modelo. La modelo de estas levaduras va a ser Cándida. Cándida es uno de esos grupos importantísimos de levaduras asociadas con enfermedades, tanto en el ámbito veterinario como en la parte de salud humana. Hay dos especies que son más que resaltan pues su importancia en estos hospederos, como son Candida albicans y Candida auris. Albicans es la más comúnmente reportada. Candida albicans es muy importante, pero ahora le está ganando protagonismo Candida auris. Si recuerdan, cuando les hablé de las generalidades, les contaba que ya había un hongo que estaba presentando una resistencia muy fuerte en toda la parte de uso de antimicóticos y que ya la teníamos en Latinoamérica y especialmente se había pues reportado en Colombia, que es esa cándida. Esta cándida ha sido muy investigado, está siendo investigada fuertemente para humanos, pero ahora pues también yo creo que de cierta manera en el campo veterinario siempre va como después, pues la dinámica usual es que se desarrollen más en humanos y después por ese contacto que tenemos con mascotas y entre otros animales se puede dar como esos ciclos zoonóticos. Entonces también tienen que estar como pendiente porque esa va ganando terreno. Cándida es una de esas que traspasa muchos límites, es como una de esas levaduras que uno dice, no, pues esta tiene un montón de cosas, es supremamente llamativo, porque en sí va a ser un hongo polimórfico, que tiene varias formas, de ahí esa definición. Vamos a encontrarla como una levadura, vamos a encontrar que forma pseudohifas, es decir, hifas falsas, y adicionalmente también puede formar hifas verdaderas. Eso hace un reto para poder hacer el diagnóstico porque podemos encontrar estas tres formas. Entonces vemos ahí que Cándida nos presenta especialmente como para hacer diagnóstico o por exámenes directos todo un potencial de diferenciar, ¿listo? Por eso hay que tenerle mucho cuidado a Cándida en ese término. Y no se queda solamente ahí del hecho de que tenga todas esas formas, sino que el tener todas esas formas le presenta un plus, le presenta una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Y es que cuando ella genera sus pseudohifas o sus hifas, lo que hace es invadir. Es como, por decirlo así de una manera coloquial, echar a raíces. ¿En qué? En la piel o en las mucosas. Por eso es tan difícil en ocasiones, cuando los pacientes están muy colonizados, la eliminación. Porque con esas pseudohifas y esas hifas se adhiere fuertemente. Y no se queda con solo formar esas pseudohifas o esas hifas. Adicionalmente genera otros factores de virulencia como integrinas, que van a ser proteínas que se unen a matriz extracelular, se unen a proteínas especializadas en la coagulación, como es el caso del fibrinógeno, a proteínas del sistema inmunológico como el complemento. Con eso se va pegando un montón de partes.
Y no se queda contenta con solo pegarse, ella necesita alimentarse y recuerde que los hongos necesitan degradar esa materia externa para poderla absorber. Entonces va a echar un arsenal de enzimas, proteasas, que van a degradar proteínas, fosfolipasas, que van a degradar los fosfolípidos, para ella después tomar esos productos de degradación. Al igual, y que yo ya suena un poco repetitiva, pero es que eso es típico de los hongos, hay unos factores predisponentes. Los vimos en la clase pasada y vuelven acá a aparecer. El hecho de que haya mal funcionamiento del sistema inmunológico, ahí está para que un hongo pueda llegar. Por ejemplo, en el caso de Cándida. Si hay un tratamiento con un antiinflamatorio, eso va a hacer que el sistema inmunológico no funcione tan bien, entonces ahí aparece el hongo. Es muy usual con el tratamiento con corticoides. Recuerden que esto con corticoides también lo mencionamos para Aspergillus. Y aparte de eso, utilizar antibióticos por muy largo tiempo desestabiliza la microbiota, entonces la cándida va a aprovechar muy feliz a colonizar esos sitios. Adicionalmente, intervenciones que ustedes creen que hacen por favorecer al paciente, si no se hacen bajo las condiciones adecuadas de higiene, va a favorecer que cándida empiece a exhibir esa capacidad patogénica. Y lo usual es con los catéteres. Entonces a ustedes les llega un paciente deteriorado, un paciente que tiene algún tipo de enfermedad y le ponen un catéter para el manejo de todos esos elementos para tratamiento o soporte, y si no hicieron una limpieza adecuada, recuerden que cándida está en mucosas y piel, por lo tanto va a colonizar ese catéter y por ahí va a ser el ingreso para sistemas, generando una candidiasis diseminada. Por eso es muy importante el manejo adecuado. Hay estas bacterias o los hongos o las enfermedades que se transmiten en esos ámbitos hospitalarios son conocidas o eran conocidas como nosocomiales. Ahora ya se les cambió el nombre y ya se hablan enfermedades asociadas al cuidado de la salud o enfermedades asociadas al cuidado del paciente. Y todo muchas veces, es triste decirlo, pero es por el mal uso de las herramientas, por el inadecuado proceso que se da en el manejo de cualquier implemento, de procedimientos, cosas tan simples, por ejemplo, como lavado de manos, cosas tan simples como una limpieza adecuada de heridas, lo que hacen ustedes es empeorar el paciente. Con cándida podemos encontrar muchas presentaciones, y es que puede afectar a los perros, gatos, bovinos, equinos, a las aves y los porcinos, usualmente son como los más afectados. Empezando, ¿cómo empieza? Usualmente, chicos, es como unas enfermedades muy leves y que empiezan, por ejemplo, a nivel de boca, que empezamos a ver enfermedades como aptas o estomatitis, es decir, vesículas a nivel de bocas o labios. El problema es que si el sistema inmunológico no la controla, se van a ir para lesiones más profundas. Entonces, por ejemplo, en los perros pueden verse esas lesiones en boca, que son derivadas de cándida, lesiones en piel, pero puede pasar a nivel intestinal o ser una candidiasis diseminada y el perro pues tener peor pronóstico. En los gatos puede escalar a nivel de sistema urinario, a sistema ocular, también formas purulentas a nivel del tórax, formas diseminadas. En bovinos, y acá me faltó una, que fue la mastitis, porque aparte de tener lesiones que sean a nivel esofagogástricas de los estómagos causando ruminitis, pueden estar esas diseminadas o estar localizadas a nivel de las mamas. Entonces también volvemos a escuchar mastitis. Mastitis nos acompaña, yo creo que nos va a acompañar hasta el final del curso. En equinos vamos a encontrar similares procesos que también pueden escalar hasta diseminadas pasando por diferentes sistemas. En las aves también se pueden presentar aptas.
afecciones a nivel del tracto gastrointestinal. De igual manera en los cerdos. ¿De qué depende este tipo de presentaciones? Este tipo de presentaciones van a depender del estado inmunológico. Si es un paciente que les llega con un cáncer, chicos y chicas, estos pues puede darles unas presentaciones de esas que son tan atípicas o infrecuentes, pero puede ser. Por eso es tan importante que hagan un buen diagnóstico y que ustedes ante estos casos de candidiasis se preguntan, bueno, esto no es normal, esto es una enfermedad oportunista. Quiere decir que este paciente tiene algo más, voy a buscar ese algo más, porque si no hacen ese control de esa otra cosa que está detrás del telón, con seguridad vuelve a presentar otra enfermedad oportunista, porque no hay manejo de la causa principal. ¿Cómo van a hacer diagnóstico? Entonces, para el diagnóstico va a depender de varias cosas. La presentación, ¿cierto? Ya vimos ese montón de hospederos, entonces es muy importante tener claro que cada hospedero va a tener una presentación determinada y según esa presentación tomar la muestra, sea tejido, exudados, la leche, por ejemplo, en el caso de mastitis, y ya hacerle el directo. Y recuerden que en el directo pueden ver levaduras, pseudohifas e hifas. Miren en la parte posterior, a mano derecha, en la parte totalmente abajo, van a ver cómo se ve esa cándida. ¿Cierto? Se ve lo más de llamativa. Vamos a ver las levaduras y las pseudohifas. Adicionalmente hay pruebas especializadas para ver si forman esas pseudohifas en vitro y eso nos puede decir que es cándida de la especie de cándida. Pueden ustedes hacer tinciones de los tejidos y miren que hay tinciones por acá, unas muy bonitas donde pueden contrarrestar incluso los tamaños de las bacterias. Miren ese fondo, este fondo donde ven los bacilos, muy bonitos ellos, y cómo contrastan con el tamaño de esas levaduras y esas hifas y pseudohifas. En los cultivos deben tener en cuenta varios elementos, que pueden haber unas que crecen muy rápido y a los 5 días ya se da el crecimiento así en los cultivos, o en otros casos donde sí ya se requieren varias semanas. Entonces, como les he dicho, hay que tener paciencia porque con los hongos el proceso de diagnóstico es más demorado, pero por eso les insisto tanto en que aprendan, que tengan claro qué cositas que ustedes pueden hacer con un simple microscopio y es hacer un directo y ustedes con esto ya por lo menos pueden dirigir ese diagnóstico inicial, ¿cierto? Sí, haciéndolo de una manera acertada. También hay cultivos diferenciales donde según la especie va a crecer un color, pero ya pues estos son en centros especializados. Fácil con el examen directo. Microscopio, ahorita vamos a ver cómo toman esas muestras típicamente. Le echan algún colorante de contraste, en algunos casos ni siquiera ponen colorante de contraste. Si es tejido queratinizado, quitar esa, para poder disgregar esa queratina que tenga y sale. Y vale, ya ustedes con un objetivo de 40x lo observan y con eso pueden llegar y seguir al paso de ¿qué? ¿Qué les va a tocar? Hacer el manejo de ese paciente. Bueno, entonces esto es cándida. Ahora vamos a llegar a malacesia, que era el segundo género importante, pero con malacesia vamos a tener una particularidad, y es que para veterinaria la importante es la especie Malassezia pachydermatis. Malassezia pachydermatis es un comensal usual de muchos animales, especialmente de los caninos y felinos. Por eso es a la que vamos a encontrar. No se queden con la idea de que la única malacesia, porque en humanos podemos encontrar otras malacesias, pero para veterinaria es esta. Esta es una levadura que le gusta crecer en condiciones de oxígeno y le encantan los lípidos. Para crecer requiere lípidos. Por eso es que va a crecer con especial interés
en zonas donde hayan glándulas sebáceas. Entonces, la piel rica con glándulas sebáceas, ahí podemos encontrar tranquilamente a Malassezia pachydermatis. Podemos encontrar que unas formas ovaladas de una pared muy gruesa. Miren que esas formas ovaladas distan mucho de lo que vemos acá, por ejemplo, con la primera imagen de Cándida. Aquí vamos a encontrar específicamente las levaduras. No se observan, no es usual encontrar pseudohifas ni hifas. Lo que sí vamos a encontrar son las típicas formas de levaduras. Miren que son unas levaduras grandes, ovaladas, diferenciables. Normalmente las encontramos por acá gemando. Entonces es muy fácil su reconocimiento. Cuando ellas están en procesos de infecciosos, exhiben varias proteínas, especialmente, exhiben varias enzimas, especialmente la fosfolipasa, para degradar fosfolípidos, y ahí es donde ellas se pueden alimentar. También pueden generar en los animales reacciones de hipersensibilidad. Y cuando yo les hable de hipersensibilidad, asócielo o tengan como sinónimo la presentación de alergias. Es decir, que los animales, esa pobre Malassezia está ahí tranquilamente, ella no está pues como causando daño, pero para el gato o el perro, esa Malassezia es como un cuerpo extraño y el sistema inmunológico la ataca provocando pues también daño del hospedero. Por eso es que se dan reacciones de hipersensibilidad. Y la vamos a encontrar comúnmente en múltiples sitios. Si ustedes van, cogen su perro en este momento, le hacen algún hisopado de pliegues cutáneos, de áreas interdigitales, del conducto auditivo externo, en especial en esa, mucosas orales, periorales y anales, usualmente ahí lo van a encontrar. Pero escuchen bien, no significa que el animal esté mal, que esté enfermo, no. Ahí puede estar esa Malassezia. El problema es si el animal está inmunosuprimido o tiene esos factores predisponentes que les he mencionado harto, y especialmente si hay humedad. Entonces, una de las historias que relatan muchos propietarios cuando llegan los casos de Malassezia es: mira, lo que pasa es que mi perrito me lo llevé a pasear y después pues en el paseo se metió al agua, hizo tales actividades y llegó, y a los días empezó como a tener mucho prurito, mucha rasquiña en la oreja, como dolor a nivel del oído. Claro, hacen ustedes el directo y encuentran esta belleza. Esa es como la historia más típica. Es una historia así común que se repite. Y es que en ese caso puede ser que el animal esté inmunológicamente bien, pero que quede agua en esos oídos favorece el crecimiento de este hongo. Y es que vamos a tener dos presentaciones predominantes con Malassezia, especialmente en caninos, pero también, aunque en menor grado, vamos a ver a los felinos involucrados. Y es que causan especialmente la otitis externa por esa inflamación de ese canal auditivo derivado de las enzimas que produce la Malassezia. Van a ustedes a ver que hay un exudado oscuro, maloliente. Los animales van a empezar como a supurar este material feo. Los animales se rascan mucho, se tienen muy inflamado el oído y obviamente pues van a sentir dolor por esa presentación. Esa es como la más típica. La que le sigue es un proceso a nivel de piel, y es que va a estimular la producción por parte de la piel de lípidos. Entonces van a ver que hay una dermatitis seborreica, donde se conjuga un proceso de alergia, es decir, de hipersensibilidad, que el animal no va a generar la queratinización igual a como venía, sino que
empiezan a descamar más, ese tejido o esa piel no funciona igual como barrera. Esto especialmente en zona de los pliegues, donde se va a permanecer húmedo y donde también se va a favorecer por ese lípido el mantenimiento de humedad. Va a tener mucho rasquiño el animal, placas rojas donde está creciendo ese hongo y el mismo exudado oscuro con olor mal, y el olor es, asócialo como con grasa en descomposición. Entonces, como pueden ver desde la parte de los datos epidemiológicos, los antecedentes del animal, y desde la clínica ustedes sospechan fácilmente qué es lo que está involucrado en ese caso. ¿Qué van a hacer después? Meterse con el diagnóstico. Y para el diagnóstico, dependiendo de esta presentación, van a tomar raspado, hisopados, exudados, esos exudados malolientes, los van a extender una plaquita, o si ahí pueden también toman tejido y le ponen una gotica de azul de metileno. Con eso van a ver ustedes miren en la parte inferior de a mano derecha, van a ver cómo se ven esas bellezas de levaduras. Y miren en la forma típica y esa pared gruesa. Miren que uno ve el bordecito como más coloreado. Ya con eso ustedes pueden decir que es malacesia y ponerle el apellido paquidermatis. Listo, ya tienen ustedes su diagnóstico en esos casos. En algunos casos ya se quieren hacer otros tipos de estudio, pueden mandar a hacer tinciones de esos tejidos o de esas muestras, o lo mandan a cultivar, dando como buenos resultados por ahí a los 4 días en estos medios. Hay algo particular y es que esos medios usualmente se deben suplementar con lípidos. ¿Por qué? Porque recuerden que a esta señorita Malacesia le gusta crecer en medios con lípidos. Entonces, si hay lípidos, usted le está dando como las condiciones ideales para su crecimiento. Miren que en este caso hay cositas que ustedes como veterinarios a futuro pueden realizar y que son relativamente fáciles. Lo que sí tienen que hacer y ser como muy juiciosos es en la observación y en el manejo del microscopio para que puedan ver esas levaduras. Me contaba por ahí una veterinaria que hay veces es un montón de plata remitiendo muestras a centros de laboratorio con cositas que ustedes también pueden hacer y que son relativamente simples. Solo, por ejemplo, que dejen ya esos casos que son más complicaditos o de cultivos, pues así a centros especializados. Pero con los directos ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, ahora vamos a ver a esta otra levadura que me parece muy bonita y como preocupante a veces. Les voy a contar por qué. Y es Cryptococcus neoformans. Entonces el género Cryptococcus era la que teníamos asociada pues como en tercer lugar de la especie Neoformans, Cryptococcus neoformans, y aparte de eso hay varias variedades, ahí la redundancia. Vamos a tener una variedad Groovy, Neoformans, que es la más típica, y aquí hay una discusión acerca de que algunos dicen que es Cryptococcus neoformans, variedad Gatti, y otro de Cryptococcus Gatti directamente como especie. Esto sirve ya cuando se hacen técnicas moleculares para genotipificar y ver cuáles son esas variedades, pero para ustedes lo pueden asociar solo como Cryptococcus neoformans, ¿cierto? Y les digo que es un poco oportunista porque es una de esos hongos que encontramos usualmente con asociada con heces de palomas, por eso les pongo por acá esas palomas. Y es que las palomas son un problema, realmente no tienen un depredador natural, entonces ese manejo y el control es supremamente difícil, y yo ya cada vez que veo las palomas, pues me imagino que está volando y ellas usualmente defecan volando, entonces que están dispersando un montón de criptococos. Y el problema está radicado en que es muy común
aislarlo de las materias fecales de paloma. Es decir, que cuando a usted les caiga, que hay veces le sucede a uno y que por suerte lo que le está cayendo es materia fecal y criptococos, entre otras, porque ahorita encontramos otra que también está asociada con las palomas. Y esto es importante, pues al menos nosotros que o aparentemente estamos inmunológicamente bien, no nos pasa nada, pero en pacientes inmunosuprimidos, en algún animal que tenga alguna enfermedad de base, la historia es distinta. Porque estas levaduras no las vamos a encontrar como comensales, sino que ellas son oportunistas. Si nos llegaron es porque aprovecharon que nuestro sistema inmune no funcionó. Entonces, ella está en ambiente y en ambiente incluso se han hecho estudios donde la encuentran asociada con ciertas aves especiales, con ciertas especies de árboles, porque en el ambiente está muy bien, cumpliendo su función biológica, ¿cierto? Como hongo, como descomponedor. El problema es cuando llega al hospedero. Y es que en el hospedero va a generar una estructura que vamos a ver acá, y es la cápsula. Y esa cápsula nos acompañó bastante cuando hablábamos de bacterias, y vuelve a aparecer con este hongo. Y es una cápsula grande, miren acá, donde podemos ver ese tamaño significativo de lo que es la levadura y lo que es la cápsula. Y esa cápsula va a tener las mismas funciones que vimos en las levaduras, en las bacterias. Es decir, va a ser antifagocítica, va a retardar el ingreso de los antimicóticos en este caso, va a permitirles adherirse mejor al hospedero, es decir, que actúa como un factor de virulencia. Lo bueno es que hay técnicas muy fáciles como una técnica de tinta china donde se va a ver todo el fondo oscuro y esa cápsula se va a ver como este halo, entonces es fácil de diagnosticar en ese caso. ¿Cómo va a ingresar a los hospederos? Como está en esas materias fecales o en ese ambiente, la vía de ingreso más fácil es por ruta aérea. Va a ingresar junto con el polvo, con todo lo que nosotros estemos aspirando. Ahí va a llegar. La cuestión es que cuando llega al hospedero se disparan un montón de elementos que les hacen ya patogénicas si no hay ningún tipo de control por parte del sistema inmune. Produce esa cápsula y adicionalmente va a producir una enzima que es responsable de la producción de la melanina. Y ustedes pensarán, ¿y para qué le sirve? Ustedes saben que la melanina es la que nos da la coloración de la piel, ¿cierto? Entre más blanco, menos melanina. Piel más oscura, más melanina. Pero entonces, ¿para qué le va a servir a un Cryptococcus una melanina, ¿cierto? A un hongo. Y es que, chicos y chicas, se ha logrado vincular por algunos estudios que esa melanina hace que no se fagociten tan fácil, hace que algunas enzimas no respondan tan bien, hace que algunos antimicóticos no sean sensibles. Es decir, que esa melanina que vemos como tan despreciada de cierta manera, como, bueno, para proteger contra los rayos solares, tiene múltiples funciones y este hongo aprovechó estas opciones. Y tienen también otra función que ahorita vamos a ver, esa melanina, pero entonces ahí en el hospedero, ese hongo empieza a exhibir todos esos componentes importantes para invadir, para afectar ese hospedero. Y los hospederos que usualmente se van a ver afectados, en este caso, contrario a lo que veíamos en el modelo de malacesia, ya va a tener mayor susceptibilidad la parto de los felinos. O sea que los gatos suelen ser los que veamos más afectados, con presentaciones a nivel nasal, cutánea, neural y ocular. Usualmente ellos van a ser los que presenten acá les pongo unas imágenes de referencia, y en los caninos en menor grado, pero tampoco son despreciables porque ya los caninos podemos tener esas presentaciones que son diseminadas a nivel del sistema nervioso y oculares. ¿Qué pasa?
que estas presentaciones hay veces es difícil sospecharlas. Por eso es que el diagnóstico se debe hacer como con mucho cuidado para que puedan diagnosticar efectivamente la criptococosis, que es la enfermedad causada por criptococos. Y ahí, para ustedes poder hacer el diagnóstico, lo que pueden hacer es que tomen la muestra según la presentación. Por ejemplo, si es el sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo sería el ideal. Si está a nivel, por ejemplo, nasal, pueden tomar algún tejido. Si está a nivel de piel, esos exudados, y eso es lo que van a analizar. Pueden hacer para el diagnóstico directo un examen de tinta china, el que ya les contaba. Y recuerden que en el hospedero ese criptococos exhibe esa cápsula, entonces se puede visualizar fácilmente esa cápsula por esa técnica. Si es en tejidos, miren acá por favor, van a ponerle atención a la imagen, a la segunda imagen a mano derecha, donde van a observar ese halo en algunas estructuras. Vamos a ver células inflamatorias, pero se van a revisar como lo que se da más blanquito, donde están las flechitas. Eso corresponde a esos espacios de la cápsula que no se colorean, y al interior vamos a ver la levadura. Entonces también podría darse con eso un referente para el diagnóstico. Se pueden cultivar. Este crece rápido, a los 4 días ya podemos ver crecimiento, pero hay un cultivo específico y ahí es donde vuelve a aparecer esa producción de melanina por parte del hongo, y es un agar tabaco donde las colonias se van a ver así oscuritas por la producción de esa melanina. Entonces en ese caso tendríamos como las condiciones fáciles para decir que es criptococos y hacer diagnóstico definitivo. ¿Cómo se va a manejar esto? Depende de la presentación, porque es diferente si es a nivel cutáneo o si es a nivel sistémico. Con antimicóticos cutáneos se aplican a nivel local, queda súper bien para esas presentaciones que son leves, pero si son presentaciones profundas, el manejo ahí es complicado. Acá hay una lista, algunos antimicóticos, pero quiero que se enfoquen en esto, y es que usualmente esas presentaciones tienen que ser manejadas por larga duración con antimicóticos. En algunos casos hasta 2 meses debe darse el tratamiento, especialmente por ejemplo en el caso de criptococos. Ese es uno de los que requiere, por ejemplo, para ustedes estar seguros de la recuperación, esos 2 meses de tratamiento. Hay otra cosa importante, y es que durante ese tiempo de tratamiento tienen que estar chequeando cómo va la función renal, hepática, entre otras, porque algunos de estos antimicóticos pueden tener efectos adversos de toxicidad. Y un tratamiento tan largo pues también promueve que se vaya acumulando y generando el efecto tóxico. ¿Qué tienen ustedes que decirle a los propietarios? Bueno, el animal tiene tal enfermedad, debe entonces tener mucho cuidado con higienes de las mucosas. Lo que siempre les he estado diciendo, revisen la enfermedad subyacente, porque si no hacen eso están perdiendo el tiempo. El hongo puede volver, o si no es hongo, otra bacteria oportunista o un virus, si no se maneja cuál es la causa. Hay compuestos tópicos que pueden reducir la producción de grasa, entonces ese es muy buen elemento para que lo manejen en el caso de malacesia. Usualmente algunas lesiones en piel ya vienen acompañaditas con bacterias, es decir, que aparece el combo bacteria y hongo, entonces ustedes tienen que trabajar bajo ese esquema de antibiótico para la bacteria y antimicótico para el hongo. No se les olvide eso, que hay muchas infecciones que son secundarias, y en la utilización de antisépticos a nivel de piel o de ciertas mucosas. Entonces, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta? Ya vimos acá todo lo que pasa con esas levaduras.
Bueno, parece que no. Entonces ya ahora nos vamos a meter con los raros. Los que a una temperatura son a 37 y a otra temperatura son una temperatura de 37 vamos a ver levaduras, perdón, y a una temperatura de ambiental de 25 grados 28 vamos a ver el moho. Y esos son los dimórficos. Para esos dimórficos vamos a encontrar algunas especies muy importantes en veterinaria, 4, específicamente 4, las cuales son Blastomyces, Dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum y Sporotris schenki. Aquí aparece uno que es muy importante para los humanos, el que es Paracoccidioides brasiliensis, pero como les digo, como está para la parte de humanos, no nos vamos a meter, nos vamos a enfocar en aquellos que son importantes en veterinaria. Y recuerden que ustedes siempre deben estar atentos, que si ven levaduras, deben pensar en un potencial hongo dimórfico, dependiendo pues con unas presentaciones muy particulares que van a tener estos hongos dimórficos. ¿Qué van a ver en los pacientes? Levaduras. Pónganle a eso estrellitas. Eso es importante, porque no se vayan a ir de loquitos o loquitas a estar buscando el moho IFAS con estos hongos dimórficos, porque eso se da solo en la forma ambiental o en la temperatura ambiente. Vamos a empezar con estos dimórficos. Está Blastomyces. Miren que ahí les pongo las imágenes. Blastomyces, específicamente la especie de Dermatitidis, va a generar blastomicosis. Y esa blastomicosis va a afectar usualmente a perros y hombres, pero hay una variedad, la Phasiminosum, que la vamos a encontrar en caballos, perros, hombres y caballos. Este es un hongo que le gusta crecer en su forma de moho en el ambiente. Entonces, ¿cómo nos llega? Por inhalación de material particulado del suelo. Nos ingresa por vía nasal o le ingresa al animal y obviamente por ingresar por esa vía, lo primero que va a afectar va a ser pulmones. Ingresa, daña pulmones y ahí es donde se van a ver los primeros signos, como todos animales que no pueden hacer ningún ejercicio porque no lo toleran, dificultad respiratoria, y ahí va muy bien, hasta que obviamente, como esta es una enfermedad oportunista, no hay un control del sistema inmunológico y ya se disemina a otros órganos. En los caballos tiene una particularidad y es que los caballos usualmente causa problemas cutáneos, no tanto la parte pulmonar sino cutánea. Entonces ahorita vamos a ver algunas imágenes relacionadas con esas blastomices. Independientemente si es a nivel pulmonar o cutáneo, lo típico que forman son granulomas. Entonces lo que se van a ver son esas formas típicas de granulomas con esos procesos inflamatorios. Este es para blastomices. Listo, el primero. El otro que le sigue en la historia de dimórficos importantes en veterinaria es histoplasma. Histoplasma es la especie Histoplasma capsulatum, el cual es responsable de causar histoplasmosis. Usualmente en perros y gatos, también en humanos, pero para la veterinaria es importante lo que sucede en perros y gatos, y por el mismo mecanismo que pasa en blastomices, cuando se inhala material particulado del suelo contaminado, y en especial cuando se inhalan heces de murciélagos o aves. Y vuelven acá las palomas. Las palomas también cuando las vean volando por ahí, vean una bola de plumas eliminando criptococos y eliminando histoplasma, porque ahí usualmente se recupera. En los murciélagos se han reportado casos de personas que van a explorar cuevas y obviamente pues estos
el guano que generan estos murciélagos, ese material así particulado genera aerosoles y salen de ahí, si el sistema inmunológico no está funcionando bien, con una histoplasmosis. Como la vía de ingreso es pulmonar, pasa lo mismo. Primero afecta pulmones con la formación de esos granulomas y si no hay límites para esa infección, ya se disemina. Entonces van a verse unas sintomatologías muy generales como tos crónica, inicialmente, hasta que escala a diarrea, los animales van a perder peso, van a estar debilitados generalmente y mueren. Con humanos, esta es una de esas enfermedades que marca mucho, por ejemplo, la infección con que cuando las personas que están infectadas de VIH ya pasan a la fase de SIDA, que es la enfermedad. Entonces a mí me tocó la oportunidad, en algún momento en las prácticas, de un paciente que en el extendido de sangre periférica uno veía, pues yo veía los eritrocitos y dentro de esos eritrocitos la levadura. O sea, ya el paciente estaba inmunológicamente tan mal que no había ninguna forma de que contrarrestaran este tipo de infecciones. Lo mismo puede pasar en perros y gatos ya en estadios supremamente avanzados de inmunosupresión. Miren que ahí sería pues algo raro, pero es una presentación que se puede dar con histoplasma. Hay otro hongo dimórfico importante, y este hongo dimórfico es Coccidioides inmiti, el cual causa la coccidioidomicosis. Y esa coccidioidomicosis puede afectar a diferentes hospederos entre los perros, caballos y el hombre, y usualmente se asocia, al igual que blastomisis e histoplasma, con inhalación de suelo contaminado, pero no cualquier suelo, y es que se ha asociado con zonas desérticas, es decir, que a este hongo le gustan los hábitats secos, y en esos hábitats secos crece muy tranquilamente, y cuando se forma algún aerosol puede ingresar y ser de cierta manera, puede afectar e infectar a algún hospedero de estos que les menciono. Se han dado casos y reportes que después de terremotos, por ejemplo, se dan brotes en ciertos lugares de Coccidioides inmitis, y es porque ese hongo está ambientalmente ahí, y ustedes saben que cuando ocurren terremotos, pues se caen casas, se abren grietas y todo eso genera aerosoles, y las personas y los animales la respiran, y ahí es donde se da la presentación. Ligado, recuerden que esto debe estar ligado a la inmunosupresión. Como ingresa por esa vía, entonces las vías respiratorias es lo primero que afectan, y luego se puede diseminar, teniendo un gusto particular por los huesos. Entonces a los huesos va a ser como una de esas formas donde podemos identificarlo. Inicialmente es supremamente inespecífico lo que pasa con este tipo de infección. Una tos, una fiebre, animal que no quiere comer, y eso puede dar por cualquier cosa. Por eso en algunos casos es tan difícil hacer diagnóstico y sospecharlo. Como ustedes se han dado cuenta, con los hongos y con muchos de estos agentes hay un revolcón taxonómico. Especialmente con Coccidioides inmitis hay como una línea de estudio que propone que posiblemente este hongo solo debe ser llamado así en regiones específicas de Estados Unidos, pero en regiones por fuera de Estados Unidos debe ser llamado Coccidioides posadosi, porque en ellos es donde se puede, por técnicas moleculares, encontrar muchas diferencias. Vamos a ver esto pues cuando se haga como oficial, cuando sea como aceptado por estos grupos de taxónomos de hongos, pero sí le ponen con mucho ojo, y especialmente porque se dan varios casos por fuera de esos sitios que les digo que están restringidos a áreas de Estados Unidos, afectando pues a los perros. Entonces vamos a ver, puede ser que en estos, más adelante ustedes encuentren información donde este
queda establecido o donde es rechazado. Pues toca esperar a ver cómo evoluciona. Y ya nuestro último hongo dimórfico importante es Sporotrix schenki o Sporotrix schenki, perdón, el cual causa la esporotricosis. Esta esporotricosis puede afectar perros, gatos, equinos y humanos, y aquí vamos a cambiar un poco la visión. Y es que en las anteriores veíamos o les contaba que la transmisión es por inhalación del suelo, ¿cierto? En este caso, esa no es la ruta común. La ruta común es por inoculación o alguna oración a través de la piel. Porque este hongo le gusta crecer mucho en material vegetal en descomposición. Entonces, personas que trabajen en el campo, se corten, se chuzaron con alguna planta, trabajen en floricultura, pueden estar propensos. Los mismos los animales, en los potreros, se enterraron algo, una espina, tranquilamente pueden empezar a desarrollar este hongo. Que como pueden ver aquí en el dibujo, a mí me parece una cosa supremamente bonita, es muy, muy bonito en la forma de moho. Por esto, aunque se puede dar esa presentación pulmonar, que no es la usual, la presentación típica es a nivel cutáneo. Entonces van a ver ustedes lesiones cutáneas que van a exudar un material como amarillo, purulento. Ahí es donde pueden encontrar ese hongo. O adicionalmente llegar hasta los ganglios linfáticos cercanos a la lesión, y ahí es donde forma unos collaretes, unas líneas de inflamación de los ganglios linfáticos, y eso sirve mucho para diagnóstico en los caballos. Entonces ahí es donde le tienen que poner mucho cuidado a los caballos, porque es un buen signo para hacer diagnóstico y posteriormente manejo. Entonces estamos teniendo esos 4. Ahora voy a presentarle algunas imágenes de estos 4 hongos dimórficos importantes. Miren que en blastomicosis les presento acá esas formaciones granulomatosas en los caballos. Usualmente, como les dije, van a estar en piel, pero en otros animales como los perros vamos a ver la afectación. Miren este perro con esa pérdida de peso tan significativo. Cuando hicieron la parte de necropsia encontraron afectados pulmones, entre otros órganos, especialmente también del sistema urinario. Entonces vemos ahí una blastomicosis generalizada o sistémica, como lo presentan acá. Pueden observarse en esta parte inferior cómo en el tejido se logran detectar esas levaduras grandes en el material inflamatorio, y que con eso ya hacen diagnóstico. La histoplasmosis, recuerden que en el caso de la histoplasmosis hay varios hospederos entre los perros y gatos. Acá les traigo algunas lesiones en perros. Miren la forma nasal, miren cómo deforma ese puente nasal ahí del gatico, la inflamación, adicionalmente lesiones en oreja y lesiones cutáneas en pata, donde este animal tiene que estar teniendo otra enfermedad. Puede ser que leucemia felina, puede ser sida felino, pero algo está favoreciendo que llegue ese oportunista a causar esas enfermedades. En el caso de la coccidioidomicosis, vemos acá este animal, donde este es un caso, ahí les dejo la dirección, donde cuentan pues cómo es el desarrollo a nivel cutáneo de todas las lesiones granulomatosas, y al final pues la historia termina bien, el animal se recuperó, pero fue un tratamiento largo, y esa es una de las cosas que hace difícil el manejo de estos dimórficos, que se requieren tratamientos por largo tiempo. Y acá está la esporotricosis, donde podemos ver las lesiones a nivel nasal, a nivel de las articulaciones y piel en estos gatos, todo por esas lesiones que ingresaron
por alguna oración, por ahí ingresó ese hongo y el estado inmunológico de este gato no fue el mejor y por eso es que se dan esas presentaciones. Y como les contaba, que en aquí nos encontrábamos esos collaretes de los ganglios linfáticos que están relacionados con el sitio donde haya la lesión. Esto les sirve mucho, mucho, mucho a ustedes para poder apoyar también el diagnóstico. ¿Cómo van a tratar? Entonces, todos tienen que manejarse con tratamientos sistémicos de diferentes antimicóticos. Aquí les tengo unos ejemplos. Miren que la mayoría son comunes para todos, para blastomicosis, histoplasmosis y coccidioidomicosis. Son comunes. Miren por acá, el tiempo de tratamiento, 6 meses, chicos y chicas, eso es mucho tiempo, ¿cierto? Pero con eso garantizan pues la recuperación del animal. Ya para esporotricosis, otras lesiones que sean a nivel de piel, es importante que utilicen antimicóticos que sean locales, también pueden utilizar antisépticos, ahí tenemos el yodo, que también ha servido como para el manejo de esas lesiones. Mantener buena higiene de las mucosas, fundamental, y como ya les dije, que busquen la causa, porque si no, esos tratamientos que vemos ahí de nada van a servir a largo plazo con esos animales teniendo la deficiencia inmunológica. ¿Cómo van a hacer ustedes el diagnóstico? Pues ya tienen la parte de elementos de la clínica, deben tomar la muestra según la presentación, sean exudados o tejidos, van a ver la forma de levaduras, sean en esos directos, sean en esas tinciones de los tejidos, y pueden mandar a cultivar en medios típicos como Sauró. Son de largo crecimiento, de lento crecimiento, entonces pueden demorarse varias semanas, y en algunos casos incluso se utilizan unos medios como el medio BHI suplementado con sangre, y eso les sirve mucho pues para el crecimiento. Lo que ahora se le pone cuidado es que como a veces es tan difícil esa presentación para poder hacer diagnóstico, ya se han venido implementando las pruebas moleculares para ayudar y saber pues incluso llegar como a esta especie o a variedad según el caso. Miren acá, les presento en la parte superior cómo se ve las levaduras de estos de blastomices, donde vemos la levadura que va a estar en el hospedero y los mohos que van a estar por fuera. Incluso mire que se pueden hacer crecimientos en diferentes temperaturas para poder observar la forma de moho o la forma de levadura. Con histoplasmosis podemos ver lo mismo, la forma de moho y levadura. El moho es supremamente bonito. Miren en la parte azulita que parece como florecitas chuzuditas, son muy bonitos, muy bonitos. De igual manera, se pueden encontrar la forma de moho y levadura en el cultivo. Con coccidioides pasa algo particular, y es que con coccidioides es muy peligroso de manejar en laboratorio. Entonces no cualquier laboratorio lo manda a cultivar, porque necesitan unos niveles de bioseguridad muy altos. Adicionalmente, con coccidioides, lo que ustedes van a ver en el paciente realmente no es la forma de levadura así estrictamente, sino que van a ver unas esférulas que van a contener un montón de formas asexuales de reproducción. Esta es la que vemos acá. Entonces eso usualmente necesitan la presencia o el tejido para poderlo identificar. ¿Y qué se identifican? Las esférulas. Para esporotricosis, lo que se encuentra en tejidos, en esos tejidos inflamatorios, es algo llamado cuerpo asteroide. Y es que sucede algo muy bonito. Está la levadura. Y sobre esa levadura, todas las células de defensa, las que son a nivel sanguíneo, algunos macrófagos, todos van a
tirarle un montón de enzimas. Y esas enzimas forman como una estructura externa que se ve así como irregular por la cristalización de algunos de esos compuestos. Entonces por eso se tiene ese nombre porque parece como un esteroide y esta es la forma de diagnóstico. ¿Qué es lo que hay en el interior? Se supone que la levadura, ya toda esta formación externa es la que vamos a tener ahí como elemento para diagnóstico. Ya si se cultiva a temperatura ambiente, vamos a ver esta hermosura de hongo que me parece muy bonito, que es importante pues para hacer esta forma de modo el diagnóstico. Vamos a ver acá un videito corto donde les voy contando algunos elementos de la toma de muestras para que veamos que esas tomas de muestras, especialmente para las que son enfermedades leves, son sencillas. Entonces van por favor a tenerle atención a esto. Donde van a mostrar cómo se toma esa muestra por hisopado de oídos, los elementos que se necesitan. Entonces pensemos aquí, por ejemplo, en una malacesia, están pescando malacesia ahí. Es importante que tomen siempre muestra de los dos oídos para hacer comparaciones. ¿Listo? Entonces toman un hisopo con la muestra, otro hisopo de ese canal auditivo, obviamente el animal le va a doler, está inflamado, tienen que sujetarlo muy bien, y uno de esos hisopos va a ser utilizado para hacer el directo, donde van a hacer ahí, van a pasar ese hisopado. Miren ahí. ¿Ven ese exudado oscuro? Y con ese es el que van a colorear después con azul de metileno. Y ese otro lo van a mandar ya para cultivo, un soporte también en algunos casos, que ya nos va a mostrar ahí cómo lo mandan. Es que con solución salina, se mete el hisopo o falco y ya es el que se manda para la. Recuerden que se debe tomar de los dos oídos para poder hacer comparación. Ahora nos van a mostrar cómo se hace el raspado con dos formas. Y ese primer raspadito, primero utilizar la lesión y si se ve que hay pelitos afectados, entonces quiere que tomen los pelitos. Recuerden que ahí está la lesión activa, el borde activo de la lesión. Y después se hace el raspadito. Miren que con una cuchillita, y muy importante que lo tomen de borde activo. En algunos casos, algunas personas mencionan que el animal puede sangrar un poquito. No se preocupen que pues, por ese raspadito puede haber un poquito de sangrado. Ya estas son unas improntas. Se limpia con alguna lesión. Y con una cinta adherida a una lámina van a ustedes a ver que ya queda pegada ese material de la lesión y es directamente la lámina sobre la lesión. Miren, ahí se ve que quedó. Esta maqueta es una especie de lana especial que se manda para hacer cultivos. Entonces esto se va a pasar sobre piel. Se dice que debe pasar hasta 5 veces, acá no lo hacen tanto. Miren que debe estar estéril previamente. Mire, se hace con fuerza, ¿cierto? Lo ideal es ahí que se esté arrastrando el
el hongo. Y está la cámara de Wood, que recuerden que esa cámara de Wood sirve para esos dermatofitos y que esos dermatofitos van a iluminarse. Entonces se hace en oscuridad y donde haya, ahí no me muestran en qué parte, solamente como buscan, pero si hay fluorescencia nos indica que el animal tiene ahí el crecimiento del hongo. Miren esas técnicas. Ya para otros, pues están las técnicas de las biopsias o las técnicas a través de pruebas sanguíneas, pero ya son pues para las otras micosis. Estas que les mostré son lo típico, lo más común que se hace en laboratorios o en toma de muestras para esos hongos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta por el momento? ¿La me están escuchando? Sí, profe, yo te estamos... Sí, profe. Sí, es que me preocupa que a veces de pronto se me caiga la señal y yo por aquí hablando y ustedes por allá en otro lado. Bueno, entonces ahora ya, miren que ya vimos como los elementos más importantes de esos hongos relacionados con micosis. Vamos a pasar a ver otros puntos importantes. Y es, ¿qué pasa cuando uno se come el hongo? O el animal se come el hongo. Y es que cuando se comen el hongo vamos a tener la presentación de intoxicación por micetismo, conocida así. No hablamos de esos hongos pequeños, ¿cierto? Los que son microscópicos, sino los grandes. Aquí como el hongo de los cuentos de hadas. Este es el que no falta quien se lo coma por estar buscando otro tipo de hongos alucinantes o por equivocación o pues pueden ocurrir un montón de cosas o simplemente por error, ¿cierto? Y lo que pasa es que cuando se comen esos hongos pueden ocurrir muchos procesos que son muy rápidos, que pueden durar entre 6 horas para presentarse la intoxicación, otros alrededor de 24 horas y otros que ya sí son de larga duración. Y es que ese hongo tiene un montón de compuestos que pueden ser neurotóxicos, generar alergias o enfermedades gastrointestinales. Y esos aquí presento pues en esta tabla un montón de efectos, pero nada más como ilustración, porque son algunas especies. Lo que pasa es que nosotros usualmente no sabemos, no podemos o no tenemos el conocimiento para poder identificar estos hongos. Pero sí mire lo que pueden pasar rápidamente. Daños neurológicos, procesos alérgicos o procesos gastrointestinales. Otros pueden entre un tiempo de 6 y 24 horas generar toxicidad a nivel del hígado, toxicidad a nivel de los riñones y lisis de tejidos como las células sanguíneas y de los músculos. Y esos son, pues imagínense cómo escala eso. Son supremamente peligrosos estos elementos. Es como si ustedes estuvieran comiendo un veneno literal. Y hay otros que ese es el problema, que muchas veces cuando la gente no lo asocia, es que ya después de 24 horas empiezan con problemas renales, con problemas musculares por necrosis y daño de esos músculos o a nivel de sistema. El problema es que como fueron después de 24 horas, hay veces ni relatan qué pasó. O hay veces ustedes pueden, el mismo propietario no sabe si el perro comió algo así, no se da ni cuenta cuando se lo comió. Entonces por eso es que deben tener como en cuenta estos elementos. Obviamente aquí no vamos a ver estos modelos a profundidad, pero sí es importante que ustedes les quede claro que en algunos casos, si no logran encontrar la causa, pueden explorar por estas posibilidades. Aparte del micetismo, los hongos son supremamente importantes por generar micotoxinas. Ahorita les cuento un poco las características de esas micotoxinas, pero por el momento es importante que sepamos que es que los hongos bajo ciertas condiciones pueden producir unos componentes que son tóxicos, que son toxinas.
Eso depende de muchos elementos, del sitio geográfico, del clima, de las estaciones. También pueden estar relacionados con el almacenamiento. Usualmente es muy común de cereales, de nueces o animales del concentrado, por ejemplo. Lo guardan en una zona bien húmeda, crece el hongo. ¿Por qué? Porque es una fuente de alimento para ese hongo. El pobre hongo empieza a producir toxinas sin saber, pues, que eso se lo va a comer alguien. También puede estar asociado con el tipo de alimento donde va a crecer el hongo. Entonces, si es un alimento con pH adecuado, en una temperatura adecuada, con una concentración adecuada, humedad, todo eso va a favorecer. Y es que el hongo usualmente puede producir esas micotoxinas como un sistema de defensa contra otras bacterias. Entonces ella es como si este hongo dijera, no, pues me estoy comiendo esto y si dejo que llegue una bacteria, me lo va a dañar más rápido. Entonces lo que hace es que produce esas toxinas para que esas bacterias no estén compitiendo. El problema es que ingresa ahí al ciclo los diferentes animales, entre los cuales está el hombre, y nos vemos perjudicados. Y hay veces no solamente en alimentos que estén por allá guardados, también se dan los casos que crecen esos hongos y generan las toxinas en pasturas. Y ahí es el problema porque los animales van a consumir eso y ahorita voy a contarles unos importantes elementos en ese proceso. Todo eso favorece que el hongo produzca la micotoxina y ya esa micotoxina puede o no tener su efecto dependiendo del tipo de micotoxina, de cómo sabe, porque si sabe maluco, pues el animal no se lo va a comer, de la concentración, si es mucha micotoxina, también según el tipo de especie animal, cómo está, cuánta concentración comió el animal y los órganos o tejidos específicos donde puede afectar la micotoxina. Y es que esa micotoxina tiene unas características que las hacen muy interesantes. Y es que ellas se producen como un metabolito secundario. Listo, el proceso de metabólico del hongo, genera esos residuos, ya les conté un poco con qué fines, eh, pero en algunos casos genera muy poquito, pero ese poquito es suficiente para causar daño, en otros casos necesita altas concentraciones y eso usualmente puede estar relacionado con que las presentaciones en los animales sean agudas o crónicas, si hay más o menos micotoxina. Son difíciles de diagnosticar. Usualmente las micotoxinas necesitan esos laboratorios de química especializados. Eh, por ejemplo, técnicas como la cromatografía es muy buena para la identificación. De igual manera, esas micotoxinas son resistentes a cambios de temperatura, entonces pueden estar ahí a pesar de que se generen, por ejemplo, cocción de alimentos, siguen ahí las micotoxinas. No van a dar respuesta inmunológica. Esto nos dice un poco que el sistema inmunológico no nos puede proteger, no puede hacer nada contra esas micotoxinas. Lo mejor es que el bloqueo a través de que no se consuma puede generar daños específicos porque tiene unos órganos o tejidos que son blancos, les gusta más, tiene una tendencia particular a esos sitios. Y el problema mayor, ¿qué pasa si se consumen esas micotoxinas? Mire, tiene tantos efectos y aquí lo resumen en 4. Va a deteriorar el sistema inmunológico. Entonces el animal no va a responder bien contra alguna infección. Va a generar mutaciones, es decir, va a generar cambios en esa información genética que tiene el animal. Va a generar malformaciones en los fetos. Va a generar cáncer. Ya uno con eso queda como paniqueado porque son muchos elementos importantes y afectan sustancialmente la salud. El problema es que muchas de estas micotoxinas van como envenenándonos y envenenando poco a poco los animales y se bioacumula. Algo como lo que sucede con plomo o mercurio, que ustedes han escuchado un poco, de pronto por noticias, donde estos compuestos
empiezan como a envenenarlo a uno poco a poco y se va quedando, por ejemplo, en zonas de grasa y ahí va generando el daño. Lo mismo pasa ahí, animales que se alimentan con estos compuestos contaminados con micotoxinas, entonces lo que van a hacer es que lo acumulan y cuando uno se está comiendo la carne, por ejemplo de una res que comió micotoxinas, está comiendo el músculo de la res y aparte de eso se está comiendo las micotoxinas que siguen viables. Listo, miren ahí la importancia de esas micotoxinas. Y esas micotoxinas pueden ser producidas por un montón de hongos. Son muchas especies involucradas. Aquí vemos algunos ejemplos sobre maní, sobre maíz, sobre sorgo, sobre tomate. Y miren, hagámonos esta pregunta, los que somos de pronto de cultura paisa, que consumimos, por ejemplo, la arepa para el desayuno. Uno ve la arepa ya hecha, ¿cierto? Uno no sabe, chicos, no sabemos si esa arepa proviene así de mazorcas, donde ya creció el hongo y ese hongo generó en esas mazorcas la micotoxina. O lo que les contaba un poco con cuando uno deja por allá en la nevera cualquier cosa y uno lo que hacía, pues yo lo confieso, cuando no sabía, yo veía un tomate así, como este de la foto de, y lo que hacía es que yo cortaba solamente el hongo y yo me comía, qué pesar botar el resto de tomate. Si solo está malito en esa parte, pues decía uno en ese tiempo, no, lo que yo me estoy comiendo es hongo, porque el hongo, recuerde que hay un montón de hifas que ya están por acá creciendo y que ustedes no ven, y aparte de eso me estoy comiendo las micotoxinas que pudo producir. Profe. Sí, hola, cuéntame. Pero cuando tenemos esto, también independiente de que en otro producto no se vea, digamos en otro tomate no se vea el hongo, también está contaminado. Ahí es una buena pregunta porque ahí es difícil. Pero usualmente si no está causando la lesión, así por ejemplo usted lo ve sano, lo puede lavar y no, y por ejemplo muchas veces lo que uno hace ya es quitarle toda la cáscara, entonces probablemente no, pero probablemente, o sea, yo no puedo decir con certeza de que no vamos a tener ahí tomate contaminado si están junticos, porque es que esa es la dificultad. Por ejemplo, en un paquete de arepas, imaginémonos un paquete de arepas, y uno ve la primera con el hongo y las otras no, ¿qué hacía uno? Boto la mala y me como las demás. Muy probablemente en ese caso, por ejemplo, de las arepas, sí, el hongo está creciendo, lo que pasa es que no ha alcanzado ese nivel de crecimiento que sea para nosotros visible. Si le hacemos algún proceso para verlo en microscopio, puede estar. Lo mismo puede pasar con el tomate. Entonces, probablemente en el caso de tomate, si estaba cercano a este, es probable que también esté con el hongo. Yo creo que es que hemos comido mucho, muchos hongos en toda nuestra vida. Lo más importante es, pues si estamos viendo, evidentemente vemos esto, lo descartemos todo, porque ya sabemos ahí los riesgos. Y ahora les voy a contar qué hacen, o sea, ya les conté como esos 4 elementos importantes: teratogénesis, carcinogénesis, mutagénesis y se me olvida la otra, inmunosupresión. Esto es como muy general. Ahora vamos a ver esos efectos importantes. Bueno, la primera forma de esas micotoxinas y una de las más conocidas ha sido el ergotomismo, también conocida como fiebre del centeno. Y es que si crece el hongo Claviceps púrpura, lo que va a generar es la producción de alcaloides. Y quien ha visto de pronto Alerta Aeropuerto, ya más o menos asocia como los efectos que puede causar estos compuestos. Entonces va a tener un efecto sobre el sistema nervioso. Y no solo eso, sino que produce compuestos, que esos alcaloides como ergotomina y ergometrina, lo que van a hacer es que son vasoconstrictores. Entonces van a cerrar esos vasos sanguíneos hasta tal punto que van a producir convulsiones porque afecta al sistema nervioso central, no le está llegando suficiente sangre, oxígeno, todo, y adicionalmente puede en miembros
superiores e inferiores producir gangrenas, se va muriendo el tejido y cojeras. Miremos acá en los cerdos, miren las orejitas a los pobres cerdos, todo esto por consumir alimentos contaminados con ese hongo. Esto mismo que vemos en los cerdos nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Entonces probablemente es tan importante pues como el consumo de esos alimentos. Históricamente hay unas historias lo más de chéveres, pues aquí como a modo de chisme, y es que se han dado como a través de la historia varios brotes de ergotomismo y se lo han achacado por sus efectos de alcaloide a personas que eran brujas o personas que estuvieron bajo un maleficio. Bueno, ustedes saben un poco de esas historias. Y todo porque consumían en esa época esos alimentos contaminados. Una de las teorías, y si ustedes han escuchado de pronto, y que se escucha ahora de pronto por Halloween, por la cercanía de Halloween, es de las brujas de Salem. Y puede ser, una de las teorías dice que estas personas obviamente no eran brujas, sino que se intoxicaron con este hongo y por eso es que veían cosas, por eso es que tenían esas manifestaciones, pero no era pues porque en sí a lo que le estaban achacando. También se ha hablado, y no recuerdo, en una región de Europa que se dio un brote de baile y las personas morían bailando porque duraban varios días. Entonces se asocia que posiblemente es que consumieron estos hongos y con sus efectos. Porque no solamente están esta largotomina y largometrina, sino que hay otros compuestos de esas micotoxinas que también son chéveres y pero peligrosos, como el ácido lisergénico, que es el LSD, pues hay gente que lo consume con fines recreativos, aunque pues es una droga y puede llegar también como abuso, pero entonces por eso es que la gente decía que veía cosas, estaban, mejor dicho, viajando y por eso les achacaban que estaban poseídos. Entonces vemos ahí pues como el efecto histórico. Este es uno de los que más le ponen, a este hongo le ponen mucho, hay muchas historias interesantes. Esta es una de esas primeras micotoxinas. Y aquí les voy a mostrar otras que no tienen tanta historia, pero que sí tienen muchísimos efectos. La primera, que es ampliamente distribuida, las aflatoxinas, producidas por Aspergillus. Y es que este Aspergillus, cuando crece en esos alimentos, puede tener efectos de cáncer, teratogénicos y mutagénicos, afectando riñones, hígado y cerebro. Esta es la más común. Hay otra, como la cearalenona, la cual procede de Fusarium y va a tener algo muy particular, y es que va a tener un efecto al estrógeno. Y eso es muy importante porque afecta los ciclos reproductivos, especialmente de los porcinos. Entonces son hembras jóvenes que no pueden quedar en embarazo por consumir esta micotoxina, o animales que pueden tener abortos, alteraciones en los fetos, muertes embrionarias, o al final cosas más simples, por ejemplo en los machos, y es que no van a ganar peso. Esto pues es muy importante, por ejemplo en esos sistemas de producción. Ustedes saben lo importante en porcicultura que es la ganancia de peso para los cerdos. Entonces miren ahí el impacto que puede tener el consumo de esta micotoxina. Está la ocratoxina A, donde vamos a tener micotoxinas causadas por Penicillium o Aspergillus, donde el efecto principal es a nivel del sistema nervioso central. Entonces genera manifestaciones como convulsiones, pérdida del estado mental, entre otras, y no se queda ahí. También los animales pueden tener cáncer, inflamaciones en múltiples órganos,
problemas a nivel articular, o sea, tiene unos efectos sistémicos muy importantes, aunque como les dije al principio, afecta principalmente sistema nervioso central. Los tricotecenos, donde vamos a tener un grupo de micotoxinas, van a generar comúnmente hemorragias, entonces van a afectar esos sistemas de coagulación y se ha asociado mucho también alteraciones en el sistema gastrointestinal. Por aquí están las fumomicinas de último, que causan inflamaciones, como vemos ahí, edema pulmonar, que es esa acumulación de líquido, inflamaciones a nivel de páncreas y daños a nivel hepático. Y la verdad, chicos y chicas estudiantes, esto solo es un ejemplo, es una pequeña muestra del montón de micotoxinas, porque la lista es supremamente grande, pero nos vamos a enfocar. Pero sí es importante que ustedes empiecen a relacionar algunas de estas, especialmente porque vamos a tener unos efectos importantes en los sistemas, especialmente de producción, donde ya ustedes, si están trabajando en esos sistemas, tienen que tener en cuenta cómo se maneja la granja, higiene, humedad, temperatura, dónde guardan el concentrado, cómo lo administran, cada cuánto compran, ¿cierto? Cuánto tiempo ha sido la exposición a la micotoxina, si están presentando otras intoxicaciones, cuál es la concentración y cuál micotoxina es, cómo están los animales nutricionalmente, las características de los animales, porque no todos los animales van a tener la misma susceptibilidad. En este gráfico podemos ver cómo los cerdos son los que son más susceptibles a todas estas micotoxinas. Y están entre la opción de alto para aflatoxinas, toxina T2, DON, cerealonona, ocratoxina y fumomicina. En menor grado, con una susceptibilidad media, los bovinos, donde resalta la toxina T2. En las aves resalta la aflatoxina y la toxina T2. En las gallinas. En los patos, aflatoxinas y toxina T2, y en los peces, que también es importante en la parte de piscicultura, las aflatoxinas. Si miramos de una manera general, la más común para todas son las aflatoxinas. Entonces hay que ponerles mucho cuidado porque son las más comunes. Bueno, entonces ya con eso vemos esa importancia de esas micotoxinas. La última importancia de los hongos es la hipersensibilidad, que acuérdense que cuando escuchan hipersensibilidad empiecen a relacionarlo con alergias. Y es que los animales van a empezar con los típicos signos de una alergia, sea cutánea o sea respiratoria, cuando están en contacto con ese hongo. Y es que esa hipersensibilidad puede ser generada por múltiples mecanismos. Esto lo van a ver con profundidad en el curso de inmunología, o lo vieron en el curso de inmunología, pero es importante que sepan que esas reacciones de hipersensibilidad se dan por muchas vías. La cuestión es que el sistema inmunológico va a reconocer un antígeno y va a generar una reacción exagerada contra eso, lo que va a generar efectos deleterios sobre el hospedero. Y si a ustedes conocen a alguien con rinitis, conocen a alguien con alergia a los mariscos o a algún medicamento, ustedes van a ver que se dan inflamaciones exageradas, que por ejemplo los pacientes con alergias respiratorias empiezan a silbar, pues se me olvida el término, al silbar, como que a sonar con un pitido particular, porque las vías respiratorias se le estrechan, empiezan a tener inflamaciones en nariz, ojos. Si alguien ha visto a alguien con una alergia a los mariscos, ustedes ven que las personas empiezan a llorar, a salivar más, ¿cierto? A presentar mayor cantidad de mocos, mayor mucosidad. Todo eso, ¿por qué? Por esa respuesta inmune que se montó y que de cierta manera no va a acabar con el antígeno, que sería el hongo, pero sí va a generar el daño en ese hospedero. Ya por último, ¿alguien vio esta noticia que fue muy triste en septiembre, de un montón en una reserva africana
Botsuana, donde murieron un montón de elefantes y no sabían qué era. Y esta es una historia de esas tristes porque era un refugio y donde los cuidaban, los animales estaban bien, y murió, ay, yo no me acuerdo, murieron creo que más, alrededor de 200 animales. Y estaban muy preocupados porque decían que no eran cazadores furtivos, porque encontraban los animales y el marfil, pero pues se murieron un montón y una especie pues en vías de extinción, que lo están cuidando harto y que murieran así. Hicieron pues todo un montaje para la investigación. ¿Y sabe qué apareció? Apareció un agente que usualmente uno no tiene muy en cuenta, porque unos se van a dar cuenta como están viendo en la carrera, que hablamos de bacterias, hablamos de hongos, hablamos de virus, hablamos de parásitos, pero hay unos de los que casi no hablamos que están en esos grupos y son las cianobacterias. Ya lograron identificar que es que cuando están acercando esas épocas de sequía, lo que pasa es que se van formando en estas charcas un sobrecrecimiento de cianobacterias. Son bacterias eh, fotosintéticas y ellas producen toxinas. Entonces parece ser que estos pobres elefantes consumieron esa agua contaminada con las toxinas y eso fue lo que les dio como resultado la muerte. Por eso les traigo acá como un datico nada más, un datico adicional donde no nos olvidemos que esas cianobacterias pueden causar ese tipo de intoxicaciones y adicionalmente las algas, que son también formas eucarióticas, células eucarióticas, pueden estar asociadas con mastitis en bovinos, enfermedades diseminadas en los perros, infecciones cutáneas en perros y gatos y linfadenopatías en rumiantes y perros. Nada más pues como para que tengan como punto de referencia, mire que pueden darse esos casos tan especiales como esa triste noticia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Profe, pero entonces en ese caso, ¿qué hicieron para evitar que siguieran muriendo más? Sabe que no pudieron hacer nada, solo lograron ver que paró el brote cuando se secaron las charcas. Eso fue lo único que pudieron, según la noticia, fue lo que ahí con eso empezaron a relacionar la potencial presencia de esa cianobacteria. Se secaron las charcas y ya, de los que tomaron ahí de esas pobres charcas ya murieron. Sobrevivieron los que tuvieron suerte y no llegaron a esos sitios. Pero sí, muy triste, porque fue una cantidad enorme de animales afectados. Listo. Otra pregunta. Bueno, muchachos y muchachas, muy bien. Entonces vamos a cerrar por acá la clase. Tienen el tiempo Profe, restante para que... Hola, sí, cuéntame. yo tengo una pregunta, pero no sé si es como, como muy boba o algo así. Pero uno puede adquirir algún tipo de inmunidad frente a hongos, por ejemplo, que uno lleva como mucho tiempo haciendo eso de la arepa o de los tomates. Con ese tipo de cosas uno puede adquirir como algún tipo de inmunidad frente a esos hongos. Bueno, mira que contra los hongos como tal, sí, porque los hongos sí pueden producir una respuesta inmunológica. Contra las micotoxinas, no, porque esas micotoxinas, como les di en esas indicaciones, ellas no activan sistema inmunológico. Entonces ahí contra una micotoxina no. Contra el hongo sí, probablemente hay un sistema de defensa y como ellos son ambientales y uno debe estar constantemente en contacto, bueno, hay algún tipo de célula de memoria, algún tipo de anticuerpo contrarresta. Pero para micotoxina estamos mal. Ahí sí no hay nada que hacer. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces estudiantes, ya les queda el restante tiempo de clase para que estén muy juiciosos y estudien. Recuerden que a las 9 del lunes nos encontramos, no por acá, sino que les mando al correo las indicaciones. Estén muy pendientes de sus correos, como la otra vez yo informo en el muro del team
que ya les envié los correos, la información. Estén muy juiciosos estudiando. Y si tienen alguna duda en el transcurso de lo que quede de clase, por favor me escriben. Listo. Se cuidan mucho y que les rinda mucho el estudio. Con gusto, se cuidan. Profe, ¿el parcial tiene tiempo? Sí, ese va a ser con tiempo. Pero entre son 20. Como son preguntas donde están las opciones, solo es que lean muy bien. Muy juiciosos con lectura, que hay veces es donde se raja. No tienen que escribir nada, solo es selección múltiple. Gracias. Ya saben que si tienen alguna dificultad, profe, esto se me cayó, esto no me quiere enviar, no me carga, pues me avisan con tiempo para mirar cómo hacemos. Pero no que lleguemos, por ejemplo, el parcial sea de 9 a 11 y a las 11:05, ay, profe, tal cosa, porque ya no sé si fue que no llegó al parcial, si fue que no, pues no lo hizo, no sé. Entonces, por favor, pues que me estén como informando para poder solucionarlo a su debido tiempo. Bueno, se cuidan mucho, que le rinda mucho el estudio este fin de semana. Recuerden que va desde oxigénicas hasta reproductor, para que no se vayan a poner a estudiar hongos todavía, listo. Profe, esos son gran positivas y negativas, ¿cierto? Sí, hay gran positivas y gran negativas. Entran todos los modelos que vimos, excepto los cocos gran positivos. Ok, gracias, profe. Bueno, ahí tienen bastante material para estudiar. No se olviden de estudiar esos modelitos que ustedes montaron en los resúmenes que me enviaron, que también de ahí saco preguntas. Bueno, chao, se cuidan, estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Un gusto, estén muy bien, chao.